una isla aislada de la humanidad, donde habitan las especies más salvajes y contrasta con la alta tecnología, va cambiando la perspectiva de todos los habitantes de la isla. Esto es The Wild Robots de DreamWorks. Después de esta epiquísima introducción, vamos a hablar sobre el arte, la animación, los secretos y mucho más que oculta Robot Salvaje. Y preparaos porque la chapa se viene larga. Vale, sé que este vídeo debería haberlo sacado en 2024 porque fue la fecha de entrega de la peli, pero amigos, hace un mes que empiezo a subir vídeos a YouTube. Entonces, pues como que no. Así que de qué mejor manera de empezar un canal que hablando sobre cine. Os aviso, chicos, que hay algún spoiler por ahí, entonces si quieres ver la peli, pausas el vídeo, te ves la peli y vuelves. Que te da igual o que ya has visto la peli, adelante con el vídeo. Comencemos con el contexto. ¿De qué va la historia? Una robot llamada Rose naufraga en una isla desvinculada de la existencia humana. Lo interesante de esta robot es que está programada para cumplir tareas y ayudar a otros. Vamos, que es un amor. En un principio a los animales que habitaban en la isla no les dio muy buena impresión, así que intentó regresar a su lugar de fabricación, pero las cosas se torcieron tanto que acabó consiguiendo una misión: criar a un ganso, Picobrillo. Y aquí empieza uno de los temas más principales de la historia, que es la maternidad. Una de las cosas que más me fascinaron fue que una película para todos los públicos metiera mensajes tan profundos, como por ejemplo el sentido de la vida, tener la muerte presente o, como ya bien dije, la maternidad. La historia no es originalmente de DreamWorks, sino que viene de un libro llamado también Robot Salvaje, escrito por Peter Brown, que es un gran apasionado de la animación. Pues aunque no os lo creáis, la historia comenzó por un simple boceto, un simple sketch del autor que dibujó un robot en un árbol. A partir de ahí, Brown se empezó a cuestionar ciertas preguntas que le acabaron desviando para escribir Robot Salvaje. Oye, que fue un éxito por el interés que mostró DreamWorks en transmitir su obra en un largometraje de animación, intentando capturar el espíritu de la obra. Una curiosidad es que la primera interacción entre Chris Sanders, que es el director y escritor de Robot Salvaje, y el cuento, fue por su hija. Porque un día le mandaron en clase pues leerse la historia, porque era un éxito. Entonces, la primera vez que lo vio, Chris Sanders se quedó enamorado y fascinado. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando un día enseñaron en una reunión la historia de Robot Salvaje en DreamWorks diciendo: oye, ¿y si hacemos esto como película? Claro, ahí Chris Sanders dijo: este va a ser mi nuevo proyecto. Ahora vamos a darle introducción a los personajes. Vamos a hablar y nos vamos a parar en los tres personajes principales. Vamos a hablar sobre su diseño, sobre su color, sus características, personalidad y lo que el director quería buscar en ellos. Rose tiene una silueta muy fuerte y característica con la que se puede jugar, pero a la vez es muy simple, lo que le dieron un gran espacio para ser creativos. A la hora de diseñarla, Sanders recalcó que no quería una imagen súper elaborada, sino que quería algo más simple. ¿Y qué hay más simple que una esfera? Vamos a hacer un juego. Si tenéis que elegir entre estas dos imágenes, ¿con cuál de las dos empatizáis más? Bueno, pues esto es lo que se cuestionó Sanders. Desde la simplicidad tenemos que crear un personaje muy emotivo, dándole a la audiencia cómo se siente el personaje y sus limitaciones. Que claro, esto lo potencia más pues con la expresividad, el ambiente, la música, los paisajes, etc. El diseño de Rose fue un completo reto. Fue súper complicado para el equipo ya que nunca se habían enfrentado a algo así. Hyun-Woo, el supervisor de modelaje, dijo pues que todos los animales están basados en una estructura pues de músculo y esqueleto. Pero con un robot, ¿cómo se supone que tiene que ser? Porque es una figura bastante abstracta.
Así que tuvieron que encontrar un balance entre la naturalidad y la figura. Con los animadores, en cuanto vieron el personaje final de Ross, se quedaron flipando, diciendo, vale, ¿y cómo se supone que tengo que animar esto si le faltan la mitad de los rasgos faciales? Pues tuvieron que recurrir a una cosa que no se suele mencionar mucho, la postura. Según qué postura, dice mucho la personalidad de vuestro personaje. Y para la actriz de voz estuvieron buscando y buscando porque estaban buscando dos cosas esenciales, que era que tuviera profundidad y que fuera una voz dulce también. Encontraron a la persona perfecta, que era Lupita Nyong'o. I do not have the programming to be a mother. I am Rosem7134. Cuando realmente la historia comienza es en el primer encuentro entre Ross y Picobrillo. Este ganso va a resaltar por el resto de los demás, por su tamaño y por ser criado por alguien que no es de su especie. Vamos, que de primera ya es un personaje que va a ser rechazado y marginado por el resto de los de su especie. Pero que desde luego va a ser un personaje principal para mostrar a la audiencia el significado de la familia. Una cosa que me encantó y fue súper detallista fue cuando Picobrillo imitaba ciertas palabras y frases de Ross. Eso me sorprendió mucho porque aquí nos intentan enseñar que los padres influyen muchísimo en la mentalidad de los hijos. Ahora vamos a hablar un poquito de esa innovación de la animación que hemos estado viendo en los últimos años de DreamWorks. Bueno, pues resulta que a la hora de animar ya no solo a Picobrillo, sino que al resto de su manada era un trabajo gordísimo, porque tener que estar animando cada pluma, imagínate tú el trabajo que llevaría eso. Así que diseñaron una herramienta que les facilitaría el trabajo. Básicamente el sistema consistía en esparcir diferentes plumas sobre el cuerpo, consiguiendo que los animadores tuvieran control sobre la forma e incluso los últimos detalles. Y el actor de doblaje de Picobrillo fue Kit Connor, y por aquí os dejo algunos vídeos de cómo fue grabarlo. Ross, whatever task you think you're doing, you don't have to anymore. Okay, you're done. También Fink es uno de los personajes que acaba pegando un cambio radical en la historia, desde el principio hasta el final. Como vemos esa mejoría como zorrito y ese cambio brutal de mentalidad. Chris Sanders buscaba un personaje que fuera tenso y egoísta, pero que no llegara a ser un villano, y la persona ideal para interpretar era Pedro Pascal, tratar este personaje y este comportamiento desde el humor. We're only friends. He has no choice. He has to say yes. Una de las cosas que suelen hacer en muchas películas de animación fue, para tratar a esos personajes que no se vieran como auténticos animales, humanizarlos. Es decir, intentar que esos personajes, aunque sea un zorro, un oso, una zarigüeya, interpretarlos como si fueran personas, tratarlos como personas. Es decir, sobre todo humanizándolos a través de los ojos, de las posturas, expresividad en las manos, en la cara, usar expresiones faciales humanas. Bien, vamos a hablar sobre las localizaciones. ¿En qué me quiero enfocar en esto? La profundidad y el significado de cada sitio. En un principio, Fink se aprovechó de las capacidades de Ross para su propio bien, y una de las situaciones era crear un buen refugio. Pero rápidamente eso se acabó convirtiendo en un hogar, un refugio que salvó a todos los animales de la isla, que finalmente se volvió un lugar sagrado para la isla, un sitio de paz y armonía. Esta es una de las localizaciones clave donde Ross y sus amigos intentan enseñar a Picobrillo a nadar, lo que acaba generando muchas burlas por otros gansos, ya que era muy mayor para no saber nadar. Me hace gracia que en el libro de arte le llamaron el cementerio. Bueno, básicamente es el lugar donde Ross encuentra a los de su especie, entre comillas, los restos del náufrago, etc. Es una escena que va a ser crucial para Ross, porque es la primera vez que la vamos a ver interactuando con los de su grupo. Aquí Ross se sorprende por completo y menos entiende la situación. Aquí entra la duda. Ross, para pedir respuestas, acude a uno de los robots rotos y le pregunta que cómo se supone que hay que criar a un hijo. Le dice que sus decisiones giran más en torno al corazón. Justamente el robot la empieza a llamar defectuosa, que regrese donde los programadores y la arreglen. Y sobre localizaciones,
el último punto que voy a mencionar va a ser la evolución humana, por así llamarlo, ¿vale? Viene siendo Universal Dynamics, que es la empresa que construye a Ross, básicamente, de la empresa de los robots. Claro, es que en ningún momento nos han mencionado ni en qué siglo estamos, nada, o sea, estamos totalmente desubicados. Solamente nos han enseñado una isla en la que habitan animales y hay un robot. ¿Vosotros decidme que en qué siglo creéis que estamos en esta película? ¿O vuestra opinión sobre este tema? No sé, decidme en comentarios. Los últimos temas de los que voy a hablar va a ser de la animación. Sin duda mi favorito y podría pasarme horas y horas y más horas hablando, pero si no el vídeo se me va a hacer eterno. Entonces me va a decantar solo por una escena en concreto y la vamos a estudiar. La escena de la que vamos a hablar para mí ha sido la más fascinante, la que cuando la primera vez que la vi me paró el corazón y empecé a llorar y a llorar como una Magdalena, como dije en un reel que subí a Instagram, y es la migración. Vale, aquí los dos personajes van a estar en un punto bastante complicado, porque entre ellos no se entienden, porque es una situación en la que la madre piensa que ya su hijo no le necesita más, ni que la quiere más, y su hijo le quiere expresar ciertas cosas pues que no es capaz de decir. Entonces, claro, aquí puede ser que pierda la oportunidad porque probablemente no la vuelva a ver en su vida entera. Más bien, si soy sincera, os diría que yo pensaba en la primera vez que la vi que iba a ser el final de la película, que ya no iba a haber más allá. Pero si nos fijamos un poco en el guión, vamos a ver que no era el final, ya que todavía quedaba ese punto de transmitir algo, como que todavía faltaba cosas por contar. Y ese mal sabor de boca que te iba a dejar la película, el perder la única y última oportunidad. Ahora vamos a hablar de la parte técnica y artística. Para esta escena se sumaron brillantes animadores basándose en referencias realistas. Si nos fijamos bien, hay muchos detalles que acaban marcando la diferencia, como por ejemplo el cielo que está a punto de amanecer. Se ve algún rayito, lo que crea ese punto de tensión que es el que vemos entre Ross y Picobrillo. Pues sí, aunque no os lo creáis, todo está pensado, e incluso el tiempo y la hora del día, que se suele usar para mostrar las emociones de un personaje. Una curiosidad que os voy a decir es que para esta escena tuvieron que crear nuevas técnicas y desarrollar nuevas estrategias de animación de DreamWorks para poder hacer esta escena y que también se verá en un futuro en las próximas entregas. Hace un rato estaba hablando sobre la época, el siglo, que no teníamos ni idea, estamos totalmente desubicados. Bueno, pues esta escena va a ser crucial para enseñarnos en qué siglo al menos orientarnos un poco, y así estábamos en el futuro. Vamos a presenciar en la escena de la migración, pues cuando las aves estén de ruta y de camino, vamos a ver unas civilizaciones que están inundadas, y cuando llegan a una civilización humana habitable en la que habitan humanos, podemos ver pues que no es una civilización de ahora, que es algo futuro, en los que los robots de Universal Dynamics se dedican a hacer todas las tareas y los humanos se dedican a vivir. Y las imágenes son impresionantes, y me refiero a las de la migración, de cuando están viajando y se pueden ver esos paisajes que parecen literalmente imágenes moviéndose, que en cierta parte lo es. Que esto me recuerda mucho a la película de Tarzán, y me diréis, Claudia, ¿cómo que te recuerda esto a Tarzán? Pues sí, porque Tarzán era una de las películas que hacían en Disney, que era un poco de innovación, porque trabajaban con el 2D y 3D. Usaban, por una parte, el 3D como fondo y el 2D como los personajes. Entonces se veía ese contraste, que es un poco lo que me ha recordado de Robot Salvaje. Porque Sanders cogió el entorno 3D y lo trasladó al 3D. Después de que Picobrillo marchó, todo se volvió gris. El fondo, la iluminación, etc., que era lo que potenciaba el ambiente. Y a Ross le tocaba volver. Veía que nadie más la necesitaba, pero en el fondo sabía que todavía no era su hora de regresar. Con la ayuda de Fink logró salvar a todos los animales de una terrible tormenta de nieve, que acabaría con todos ellos llevándolos a su hogar, el albergue, su cabaña donde crió a su hijo. Y esto es el final. Siento deciros que no.
Llega la primavera y eso quiere decir de que Pico Brillo y sus compañeros regresan de esa migración. Pero ya no solo eso, sino que Pico Brillo mejora, tiene un cambio de mentalidad y de madurez. Y ya no solo eso, sino que encima sus compañeros ya le alaban y le quieren de repente. Claro, eso es un cambio brutal. Eso es porque en la migración ocurrió algo, lo cual no lo voy a decir. Ahí lo dejo. Y Ross vuelve a ver a su hijo. Ya solucionan y hacen esas paces. Esa situación de tensión que tuvieron en la migración desaparece por completo y vuelven a ser unos estupendos madre e hijo. Me voy a saltar gran parte del final porque yo creo que es mejor que vosotros lo veáis. Solamente os digo que ahí no acaba. Os dejo que la veáis. Los que ya hayáis visto la película ya sabréis lo que viene después. Como ya bien dicho, no os haré spoiler del final, pero sí os diré que deja un poco de mal sabor de boca, aunque luego se acaba endulzando. Bueno chicos, este ya es el final del vídeo. Me da un poco de pena, podría pasarme aquí horas y horas hablando, pero bueno, aquí os vengo a decir que muchísimas gracias si os habéis quedado hasta aquí, hasta el final, y que si os ha gustado ya sabéis, suscribiros o dadle like y decidme qué tal os ha parecido, si queréis que suba más vídeos de este estilo, estudiando películas o hablando sobre otros temas. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.